Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Yo te buscaré, deseándote. Te desearé. Noche, viernes 27 de octubre, tenemos el gran privilegio de contar con nosotros con el padre Iván Peña. A ver, ¿lo tenemos el padre Iván en línea? Sí. Aquí estamos. Aquí está nuestro querido padre Iván Peña. Con él es clérigo de la diócesis del norte de la Iglesia Anglicana en México. Es parte de toda la pastoral de la parroquia de la Sagrada Familia. Además de que, digamos, es licenciado en teología, también cumple una función de capellanía en los hospitales. De alguna manera tiene todo un trabajo muy importante él como inclusive profesional de la salud pública, ¿no? Entonces, y esto va de la mano con el tema que hoy queremos tratar, el tema de nutriendo el discipulado, la sesión número 16 del manual que ustedes tienen y que sin duda espero que todos hayan estado avanzados sus cuestionarios y que nos va a ayudar desde esta dimensión pastoral, esta dimensión de acompañamiento, de capellanía, esta dimensión de mirar, digamos, más allá que las cuatro paredes de la parroquia, la dimensión de lo que hemos denominado el discipulado, inclusive intencional, ¿no? Que en otra parte de las grandes declaraciones de nuestra iglesia anglicana lo ha hecho. Y para bien, tenemos entonces a nuestro querido padre Iván Peña y vamos a darle la palabra a él, sino antes vamos a hacer una palabra de oración y en esta oportunidad, como siempre, voy a pedir al padre John Hayes. El padre John Hayes es presidente de la Comisión de Ministerio de la Diócesis y voy a pedirle a él que nos dé la oración de bienvenida y de bendición, por favor. Con todo gusto. Casiel, ¿cómo puedo sacar esto? A ver, ¿sí? Ahora sí. ¿Listo? ¿Listos? Buenas noches a todos. Y a Iván, les saludo, uno de los primeros miembros de Sagrada Familia en Monterrey. Lo empecé ahí en el año 58 como muchacho de altar, acólito. Wow. Mire, Bueno, a todos, bienvenido y oremos. Señor, te damos gracias que esta noche nos permites usar esta tecnología para unirnos y a través de la misma de hacer lazos entre los varios países donde estamos radicando. Te pedimos que nos abres los ojos y los mentes para que podamos recibir bien el mensaje de Padre Iván. En tu santo nombre, amén.
Amén. Mucho gusto, Padre, de conocerle. Bendiciones. Amén. Querido padre Iván, ¿cómo va con la tecnología? ¿No tienen una dificultad? Podemos... Ahorita voy a mandarle lo que es la presentación para que Ok. podamos iniciar. Yo también le he puesto la posibilidad de compartir. Entonces, o me lo manda o Yo creo también que ya se puede se lo abrir. estoy por mandar. Sí, Ok, listo. sí, ya No hay está. problema. Bien. Puede conectarse por, Ya está. Claro que por, sí. por imagen. Claro. Ok. Bueno, mientras que el padre va un poquito acomodándose, el próximo viernes tenemos la presencia del obispo Maistegui. El obispo Maistegui va a tratar como tema justamente uno de los que yo les había comentado, que tiene que ver con la sesión que tenemos sobre la sesión 15, Evangelismo en los márgenes. El obispo Maistegui acaba de estar presente justamente en un evento muy importante en Jerusalén sobre la oración por la paz, representando realmente representando a nuestra comunión juntamente con la iglesia ortodoxa y la iglesia la comunidad judía, la comunidad islámica y el primado de la iglesia que corresponde a esa región, intercediendo por la paz. Entonces, seguramente el obispo Maistegui va para el próximo viernes, va a compartir muchísimo de esta experiencia. Por otro lado, su experiencia en la región que le corresponde en Brasil, para trabajar sobre qué significa evangelizar en los márgenes. Con hoy está nuestro querido Iván Peña. Entonces voy a ver dónde está la presentación. Me lo mandó padre al... Sí, Ok, a su WhatsApp. ya lo tengo. Entonces, padre, mientras que voy acomodando la presentación, bienvenido. Algunas palabras, por favor. Bueno, pues quiero agradecerles a todos que me permitan estar aquí compartiendo un poco de las experiencias. Como comentaba el padre, pues sí, estamos trabajando directamente con los enfermos, hablándoles de Dios. Ahorita la situación está muy difícil. Ustedes saben que todo proceso de enfermedad es algo muy complicado, es muy complejo, hay muchas dudas, hay muchas situaciones y muchas preguntas en los corazones de las personas que pues nosotros no nos toca contestar, sino ser el puente para que ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Y mucho de este tema nos habla sobre esa respuesta. Yo quiero iniciar con este tema con una palabra muy importante, una invitación y una promesa. La primera palabra que les hace el Señor a sus discípulos es síganme. Y en esa palabra quiero que meditemos para poder encontrar respuestas a nuestras preguntas, pero sobre todo, ¿qué estamos haciendo con el don que Dios nos dio? Cada uno de nosotros tiene un don, ¿sí? En las manos. Algunos son presbíteros, otros son laicos comprometidos, otros tienen alguna manera de poder hallar y encontrar a Dios en la cotidianidad. Entonces eso nos ayuda a poder ser esos puentes, esas uniones entre Dios y aquellas personas que lo necesitan. Hay muchas cosas que nos pueden hacer temblar, nos pueden hacer dudar, pero el Señor nos dice, ánimo, yo estoy contigo, yo camino junto contigo. Y el ser discípulo es estar a la escucha del Maestro, es escuchar su voz, escuchar su palabra, escuchar todo aquello que nos habla y nos dice que hay ciertas circunstancias que no alcanzamos a comprender, pero Él siempre nos dará la pauta, Él siempre nos dará la palabra, pero sobre todo esa promesa de que siempre estará con nosotros y caminará con nosotros. Y es una premisa de nuestra comunión,
de la comunión anglicana, ese valor, esa fidelidad, ese amor con el pueblo, siguiendo a Jesús, así como Pedro, como Pablo, como Santiago, que descubrían en sus viajes la necesidad del encuentro con el Señor. Así nosotros tenemos que tener esa vida de gracia para que puedan encontrar a través de nosotros al Señor, sin olvidarnos de nuestra humanidad, de aquello que nos hace fuertes, porque en la humanidad el Señor se manifiesta y utiliza a sus miembros, a los miembros de su cuerpo. Somos como iglesia un cuerpo y cada uno de nosotros tiene un lugar especial en ese cuerpo. Y tenemos que ir en conjunto para que ese cuerpo pueda llevar a cabo ese caminar hacia la presencia de Dios. Y eso pues es una influencia que nosotros debemos de crear en los demás para que ellos puedan ver y creer. Bien, aquí hago la presentación. Ah, Bueno, iniciamos nuestra noche, esta clase, eh, reflexionando qué es el discipulado. No es un encargo, no es un encargo simplemente, es comunicar el mensaje del evangelio a través de nuestra vida, es hacer discípulos, debe ser el enfoque de nuestra vida, ser el evangelio vivo. Jesús instruye a sus discípulos a volver y hacer discípulos a los demás. Ellos no deben hacer discípulos de ellos mismos, o sea, nosotros no tenemos o no debemos de hacer seguidores, sino hacer discípulos. Son discípulos haciendo discípulos. Y eso es como nuestras vidas deben de tener ese propósito de enseñar a los demás a seguir a Cristo, de tener esa conciencia de que somos un puente, somos alguien que tenemos que llevar a esas personas que necesitan de Dios, a esas personas que nos buscan para algún consejo, a esas personas que nos buscan y que tienen hambre y sed de Dios. Debemos de ser esa fortaleza para los débiles. Y eso lo vamos a lograr si nosotros tenemos ese acercamiento con el Señor. Porque para ser discípulo tengo que conocer al Maestro, escuchar su voz. Y Dios nos habla a través de los acontecimientos, nos habla fuertemente. Pero ¿qué es lo principal para yo poder ser un discípulo? La fe. A través de la fe yo podré escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, escuchar aquello que me dice para poder compartirlo yo a los demás. Difícilmente podré yo compartir mi experiencia de Dios si no tengo esa vivencia de Él en mi vida. No dejo que Él intervenga en aquello que pasa en mi vida y que a veces no entiendo, porque también como discípulo tenemos que comprender lo que Dios nos envía, nos habla, lo que Dios nos muestra a través de lo que pasa en nuestra vida. En tu vida y en la mía pasan todos los días cosas que a veces no te explicas, que a veces son situaciones muy complejas, pero la confianza y la fe son la llave principal para llegar a ese lugar donde Dios nos tiene destinados. Y quiero hacer hincapié en Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo en la siguiente diapositiva: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Y eso nos habla de dos cosas muy importantes, de una ordenanza, pero también de una presencia. Tenemos que acatar esa indicación del Señor de ir y hacer discípulos, ir y ejercer nuestro ministerio donde se nos llame, pero también de ser presencia del Señor, de ser esa presencia que necesitan aquellos que sufren, aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Yo lo vivo cuando voy a los hospitales. Yo soy muy claro.
y siempre les hablo y les digo de la denominación, porque aquí en México, en donde estamos, pues hay múltiples cuestiones por las denominaciones y cuestiones de confusión, pero la gente lo que necesita es el auxilio de Dios. Ellos no necesitan saber si aquello, si es denominación esta o la otra, sino sentir esa presencia, sentir que Dios actúa a través de sus ministros y Dios se manifiesta en esa presencia. Y el ser discípulo es eso, es llevar esa palabra, llevar esa presencia. Por ahí hay un canto muy hermoso que me gusta mucho y habla de eso. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, ser testigos de mi resurrección. Y eso nos invita a poder llevar esa presencia hacia los demás. Somos barro, somos humanos, cometemos errores, múltiples situaciones que pueden pasar en nuestra vida, pero recuerden que Dios actúa, Dios habla, Dios está presente en cada uno de nosotros. Y eso es el discipulado que tenemos que llevar adelante. Es el discipulado que nos invita el Señor a vivir todos los días en tu vida y en la mía. Y para comprender mejor este concepto, consideremos la imagen de un conducto que derrama bendiciones espirituales en la vida de la otra persona. Esas bendiciones espirituales es todo aquello que tú has recibido, porque tú como discípulo has recibido la bendición de Dios, has recibido su palabra, comes de su cuerpo, bebes de su sangre, estás presente en la Eucaristía. Y eso te tiene que mover a esa presencia. Tienes que sentir esa transformación, dejarte transformar. Difícilmente podremos ir a la Eucaristía, celebrar la Eucaristía, hacer los actos sacramentales, presidir, hacer todo tipo de servicio eucarístico, religioso, de cualquier tipo, pero si no abro mi corazón, no escucho la voz de Dios y no dejo que Él actúe en mi vida, pues difícilmente podré yo dar a conocer su rostro. Tenemos que despojarnos de nuestra humanidad y llenarnos de Cristo para poder llevar hacia los demás ese mensaje de esperanza, ese mensaje de amor, ese mensaje de bendición, pero sobre todo de paz. Habrá personas que no dejarán que Él entre a su corazón y entonces seguirán en ese proceso. Es un proceso largo que tenemos que llevar. La conversión es un proceso diario y tenemos que dejar que Él transforme nuestra vida. Nos caemos, nos levantamos y nos caemos, pero lo importante es dejarnos transformar, dejar que este discipulado nos lleve hacia el lugar donde Dios nos tiene destinado. Y como comunión anglicana estamos profundamente en necesidad de reconciliación. Siempre estamos en esa búsqueda de reconciliación, de estar en la presencia del Señor, de como hermanos volver hacia esa reconciliación y esa paz. Nos encontramos en un mundo fragmentado por el miedo, la división, el quebrantamiento. Hay muchas cosas que nos hacen voltear hacia la realidad que nos presenta el mundo y nos sentimos abatidos y ofuscados. Pero Dios siempre está presente, pero tenemos que aprender a escuchar su voz. Los acontecimientos de la vida, ahí nos habla Dios, pero a través de esa voz tenemos que ser testigos de su presencia, tenemos que ser testigos. Y es por esta razón que como nunca antes tenemos que aceptar la invitación del Señor a un apostolado, a un discipulado integral de nuestra vida. Y un discipulado integral de nuestra vida es transformar completamente nuestra visión del discipulado, no solamente hacerlo como una reunión o como algo abstracto de que vengo, convierto y me voy, sino ese acompañamiento, esa búsqueda de encontrarnos los hermanos, de poder convivir en fraternidad y amor y poder llevar a cabo lo que el Señor nos manda, tener esa certeza de que Él está presente en nuestra vida, que camina con nosotros, que nos da esa fortaleza necesaria. Y como comunión anglicana tenemos las 5 marcas de la misión. Esas marcas son importantes porque nos dan identidad como comunión. Y la comunión de las 40 iglesias independientes, que pues obviamente sabemos que la comunión anglicana pues no es una centralidad, no se toman decisiones en conjunto, pero es una invitación. Son 5 instrumentos que nos ayudan a poder tener
esa paz, esa fortaleza, esa fuerza, esa unidad entre hermanos. Y esa es la misión que nos llama el Señor, a estar unidos, a dar ese testimonio de unidad. Y esta, pues bueno, las 5 marcas comenzaron con una declaración de misión. Y esa es la palabra central, la fe y la misión. La divina comisión que nos dio el Señor, vayan y hagan discípulos a todos los hombres. Y eso nos dice de esa necesidad de tener ese encuentro, de tener esa mentalidad de misión y siempre estar en constante misión. La gran comisión no son simples palabras. Y yo quiero recordarles otras palabras que el Evangelio de San Juan nos dice: el Padre me envió a mí y así yo los envío a ustedes. Y entonces en ese envío tenemos que seguir la misión de la iglesia, porque la iglesia no es una estructura, la iglesia no es una pared, la iglesia no es los templos donde nosotros predicamos, sino las células, aquellas personas que escuchan la voz de Dios a través de nuestra predicación, a través de aquello que hablamos, a través de aquello que hacemos. Ahí está la iglesia. La célula de la iglesia está en las personas, en aquellos que caminan junto con nosotros. Esa es la iglesia y esa es a donde Cristo nos envía. En ocasiones hay múltiples clérigos que se sienten tristes porque desgraciadamente la gente se enfría y la gente deja de ir a la Eucaristía, a poder compartir el pan y el vino, a poder escuchar la palabra de Dios. Y nos sentimos abatidos y ofuscados. Pero escuchemos la voz de Cristo que nos dice: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso es lo que nos debe de mover, no tener cantidad, sino calidad, de que la persona que escuche tu mensaje tenga su corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios que habla a través de esa predicación, a través de esa Eucaristía, a través de esa presencia. Y nos vamos a centrar en la segunda marca de la misión, que nos dice enseñar, bautizar y nutrir a los nuevos creyentes. Bautizar, enseñar y nutrir. No solamente es bautizar y que se vaya y listo. No, es enseñar, es nutrir, es darle esa linfa que viene de la palabra de Dios, pero sobre todo de esa fortaleza como comunidad, porque somos una comunidad, somos un cuerpo y ese cuerpo tiene diferentes miembros y cada uno de los miembros tiene una función especial. Los clérigos, los laicos, los simpatizantes, aquellas personas que llegan nuevas a la congregación, aquellas personas de la diversidad que buscan un lugar donde escuchar la palabra, donde poder sentir esa presencia de Dios. Ahí nosotros tenemos que hacer hincapié en aquellas personas que están fuera de esa comunión porque les han dicho tú no y tú sí. Esa es nuestra primera misión como discípulos, poder nutrir y enseñar a aquellas personas que no conocen el amor misericordioso de Dios. Serán pequeños grupos, serán 2 personas, será una persona, pero el anglicanismo se ha caracterizado porque a través de pequeños grupos se aprende sobre la fe cristiana. Y eso anima a los clérigos a seguir adelante. La misión es difícil porque nos manda, como dice el Señor, los mando como corderos entre lobos. Y habrá muchas cosas que nos desanimarán, habrá muchas cosas que nos harán querer tirar la toalla, como se dice. Pero nosotros tenemos que estar centrados en esa fe, en esa fortaleza que nos da la presencia del Señor, pero sobre todo el don que tenemos como llamados, como escogidos, como aquellos que fuimos llamados algún día. La mayoría de nosotros somos clérigos, algunos son laicos que también han recibido un llamado, porque estás aquí no solamente porque quieres conocer, no solamente porque quieres aprender, sino porque fuiste llamado. Ya el hecho de estar aquí eres un discípulo, porque estás escuchando la palabra del maestro a través de todos aquellos que te enseñan, que te nutren con la linfa que Dios envía
porque Dios escoge y tú tienes que escuchar esa voz y decirle, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es complicada la situación cuando no sentimos el apoyo, cuando estamos desanimados o tristes, pero Él está siempre presente. Él camina junto con nosotros, nos da la fortaleza necesaria, pero tienes que creer. Yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Y el mundo nos va a presentar una realidad distinta. Nos va a decir, tú no te creas, no es importante el discipulado, no es importante la presencia de Dios, lo que importa es lo que el mundo pide, lo que el mundo quiere, el consumismo, aquello que nos quita la mirada de la vida espiritual y que nos hace voltear hacia otras cosas. Y nos invita a dejar la misión e irnos a adorar otros dioses. Y eso nos lo enseña el Señor en ese pasaje donde está en el desierto. Si tú te postras y me adoras, entonces yo te daré todas las riquezas del mundo. Si tú te postras y me adoras y dejas de hablarle de Dios a la gente y dejas que ellos hagan lo que crean conveniente cada uno, pues entonces yo te daré lo que quieras. Y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes, fuertes en nuestra espiritualidad. Es por eso que hago hincapié en esa relación personal con el Señor. Yo me puedo ir a la Eucaristía, celebrarla, sentarme a rezar 20 rosarios, 20 matutinas o vespertinas, hacer actos de adoración. Pero si yo no tengo una relación personal con el Señor, si yo no vivo esa relación personal, pues difícilmente podré dar lo que yo no tengo. Entonces la fe tengo que tenerla primero yo para poderlo dar a los demás. Tengo que ser discípulo yo para poder discipular a los demás. Es por eso que en este tema se nos invita a nutrir esa espiritualidad, ese discipulado. ¿En qué lo vamos a nutrir? En el mismo Señor Jesús, en esa relación personal con Él, en lo que nos habla, nos invita, nos dice. Ahí nosotros tenemos que tener esa apertura de escuchar su voz, de verlo en los acontecimientos, de dejar que nos nutra con su palabra. Para poder nosotros nutrir, tenemos que ser nutridos. Para poder amar, tenemos que ser amados. Y eso nos va a dar una satisfacción muy grande, porque verdaderamente podremos sentir en cada Eucaristía, en cada predicación, en cada encuentro con aquellos que necesitan, podremos sentir esa presencia. En mi experiencia, los enfermos están tristes, están abatidos, pero después de una oración, después de una palabra, después de la compañía, sienten esa presencia. Y a lo mejor yo no soy el mejor, a lo mejor yo no soy el mejor sacerdote que existe, pero Dios actúa y cada uno de nosotros somos instrumentos para que la gracia de Dios se derrame en su pueblo. Y si no lo tenías, si no lo sabías o si no habías escuchado, reflexiona. ¿Qué estoy haciendo con el don que Dios me dio? Dios me llama a ser su discípulo, me llama a escuchar su voz, me llama a poder nutrir a los demás con su palabra, con el pan y con el vino de la Eucaristía. ¿Qué estoy haciendo con el don que Dios me dio? Y entonces yo podré sentir esas palabras que el Señor me dice, ánimo, ahí está, a seguir adelante. Y bueno, pues una de las cosas, y el aprendizaje y la enseñanza estructurados han sido una característica de la vida anglicana desde la Reforma, pero principalmente a través de la predicación expositiva en los sermones a personas que ya estaban en la iglesia y enseñando una de las cuestiones o una de las características principales de la iglesia, pues en ese tiempo era enseñar a los jóvenes a memorizar el catecismo y que hagan su confirmación y hasta ahí. Y la vida anglicana o la visión anglicana nos invita no solamente a memorizar un catecismo, a enseñar reglas, sino a enseñar la vida en Dios, a poder darle a los demás esa respuesta que buscan,
Hay muchas personas que son excluidas. Hay muchas denominaciones que tienen ideas distintas y excluyen y dicen, tú no, porque tú así, tú no, porque tú asá, tú no, porque tú no vales, no tienes, no haces. Y tenemos que tener una visión de una iglesia de puertas abiertas, una iglesia donde todos son bienvenidos. Y cuando yo llegué a esta iglesia fue lo que encontré, una iglesia de puertas abiertas. Hubo una persona, un discípulo de Cristo que me invitó a escuchar la voz de Dios en esta iglesia. Y yo atendí esa voz y por eso hoy estoy aquí. Esa cruz que Dios me dio al momento de entrar a esta iglesia, pues la seguimos cargando con mucho ánimo, con mucho amor, pero vamos adelante con esa fortaleza de que Dios está presente, de que Dios actúa. Se asumía también que todo el mundo pertenecía a la iglesia solamente porque los bebés eran llevados a la iglesia a bautizar y ya por eso eran parte de la iglesia. Y no se reconocía en ese momento la necesidad de enseñar a las personas que no asistían a la iglesia. Los sacerdotes solamente se decían nada más, las personas que vienen aquí les predico, les hablo y ellos creen y es suficiente. Entonces, vamos ahorita a hablar de John Wesley, un modelo de predicación distinto, y con él quiero empezar con una frase que él decía, muy importante: el mundo es mi parroquia. El mundo es mi parroquia, y en esa frase podemos nosotros reflexionar sobre la invitación que nos hace él a ver en todos el pueblo de Dios. Y no solamente con nuestras palabras podemos predicar, también con nuestro ejemplo, también con aquello que hacemos, que decimos y que somos. El simple hecho de existir, ya estamos predicando. El simple hecho de poder celebrar, de poder hacer ritos sacramentales, pero también de escuchar la voz de Dios, de hablarle a la gente, de sanar. El Señor nos habla. Ustedes van a sanar, sanarán enfermos, echarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas. Y las lenguas nuevas no solamente es hablar desparpajado, sino poder hablar lo que la gente necesita, el mensaje que necesita aquella persona que está sola, que está abatida, que no tiene una esperanza, aquellas personas que necesitan de nuestra presencia, que necesitan del amor de Dios que se manifiesta en ti y en mí. En ti está el amor de Dios y en mí también. Cada uno de nosotros, los clérigos, recibimos la imposición de manos y ahí recibimos el Espíritu y tenemos ese Espíritu. Los bautizados también, claro está, pero nosotros por excelencia tenemos un llamado especial a poder ser otros Cristos, a poder reflejar el rostro de Cristo en aquellos que necesitan. Yo por eso la iglesia anglicana, siempre yo desde que he entrado, he visto esa característica, que Dios no tiene rostro. Dios es el rostro, todos somos el rostro de Dios, mujeres, hombres, todos somos el rostro de Dios, y eso es magnífico y es hermoso, porque Dios se manifiesta en todos, es todo, y eso nos llama a poder escuchar su voz, a poder... Soy muy repetitivo en escuchar su voz porque a veces conocemos su palabra, la leemos, pero no escuchamos su voz. Y Dios habla a través de los acontecimientos. Habla a través de lo que en tu vida y en la mía pasa. A veces entran en nosotros luchas espirituales, a veces entran en nosotros múltiples cosas que nos hacen dudar, pero Dios se manifiesta, Dios está allí. Y tanto en el pasado como en el presente, Dios siempre estará caminando junto con nosotros. Pues esta figura de John Wesley, él se comprometió a recorrer su país para promover en la medida de sus posibilidades la religión práctica vital y, por la gracia de Dios, engendrar, conservar y aumentar la vida de Dios en las almas de las personas. Y esto es lo que nos invita ese testimonio de ese sacerdote John Wesley, ¿verdad? Comprometernos en nuestro entorno donde vivimos, existimos y somos, poder promover esa religión práctica vivida, pero no solamente una práctica, sino una espiritualidad, porque ustedes saben que religiosidad y espiritualidad son dos cosas distintas. La religiosidad, pues, es lo que yo hago externamente, son todos los actos que yo hago externamente, y la espiritualidad es cuando yo dejo entrar al Señor a mi corazón,
donde dejo que Él sea el centro de mi vida, donde yo dejo que Él sea el que actúe. Somos barro, vamos a equivocarnos, vamos a caer, pero lo importante no es eso. Lo importante es dejar que la gracia de Dios actúe en nuestro corazón. Acuérdense siempre, lo importante es tener el corazón para amar, las manos para servir, para poder ser discípulos. Pero para ser discípulos hay que ser siervos, hay que estar a la escucha de la voz de Dios, hay que encontrarlo en los hermanos, en aquellos que sufren, en aquellas almas que necesitan, porque John Wesley era lo que hacía, aumentar la vida de Dios en las almas de las personas. ¿Qué es la vida de Dios? La vivencia que yo personalmente tengo como hijo de Dios. Somos hijos, somos amigos. Y si ya no los llamo siervos, sino amigos, el siervo no sabe lo que hace su amo, el amigo sí. Y escuchamos su voz, escuchémosla, dejemos que Él actúe en nuestra vida, quitemos todo aquello que nos quita la paz y que nos roba aquel sentimiento de Cristo. Pablo también dice por ahí, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y eso es lo que invito a todos los días, poder revestirnos de Cristo para poder llevar a cabo ese discipulado. Hace algunos años viví un curso dentro de la iglesia de discipulado intencional. Fue un impacto, yo todavía era estudiante, estaba preparándome para la ordenación diaconal y el obispo que nos lo compartió hacía mucho hincapié en esa vivencia de Dios, en esa vivencia del ministerio de cada persona que estaba presente en el curso y nos hacía ese hincapié en esa vivencia de la respuesta y la reflexión de cómo vives tu vida espiritual en tu personal, para poder ahora traspolarla hacia la comunidad, hacia aquellos que vas a discipular. La oración, la formación, nutrirte de la palabra de Dios y entonces que estés preparado puedes ir a discipular. Las buenas intenciones pues son buenas, pero no bastan. Tenemos que aprender y saber y comprender lo que Dios nos habla para poder dárselo a los demás. Y también, pues bueno, Wesley en ese sentido estableció un sistema de reuniones de clase para las enseñanzas y apoyo de las personas convertidas, porque ustedes saben que la conversión pues, es un proceso que se lleva tiempo para que podamos conocer. De la vista nace el amor, dice por ahí un dicho, y pues eso nos ayuda a poder comprender qué es lo que necesitamos para que aquellas personas que estamos tratando de discipular puedan entender y comprender de la palabra de Dios. El apoyo a las personas convertidas, tanto como hombres y mujeres, lo que hoy se llama evangelismo. Cada persona convertida era colocada en una clase de unos 12 miembros que se reunían bajo la dirección de un líder, normalmente otro laico, para ayudarse mutuamente, tener compañerismo e instruirse. Es importante, pues bueno, ayudarse con el compañerismo e instruirse. ¿Cuántas veces nosotros, alguna persona nos da una reflexión, nos da un consejo o nos da una crítica constructiva, como le podemos llamar? Tenemos que estar preparados para todas esas situaciones. Cuando se nos presente alguien que nos diga, que nos ayude, que nos hable de una manera concreta de alguna situación que está pasando en nuestra vida, pues tenemos que tener esa apertura de poder tener esa dirección. Todos somos llamados a ser líderes, todos somos llamados a ser líderes. Como discípulos no somos seguidores, sino somos aquellos que caminan con el maestro. Un discípulo es un seguidor, es alguien que escucha y hace. Y nosotros no somos discípulos, en teoría, somos acompañantes, vamos caminando junto con Cristo para escuchar su voz, para escuchar lo que Él nos diga a través de su palabra, pero sobre todo para compartir.
En ese sentido, el discipulado nos ayuda a poder comprender lo que Él quiere de nosotros. Cada uno de nosotros tiene, repito, un don, y ese don tenemos que redescubrirlo. Tenemos que escuchar su voz, centrarnos en lo que Él quiere de nosotros e ir a la misión. Entonces, hoy esas reflexiones, misión, acompañamiento, fe y presencia de Dios. Esas son las cuatro características de un discípulo: poder escuchar, poder acompañar, poder reflexionar y sentir esa presencia de Dios en mi vida. Si yo no siento esa presencia de Dios en mi vida, entonces yo no podré compartir lo que yo recibo, porque el discípulo lo que hace es compartir lo que recibe. Wesley organizó lo que se convirtió en un movimiento metodista para que esta forma interactiva de enseñar formara parte de sus estructuras. Las estructuras son importantes. Es importante la estructura, es importante llevar a cabo un discipulado intencional, tener esa intención, pero también tener una formación, recibir una formación, recibir esa linfa, recibir esa ayuda mutuamente de nuestros líderes, obispos, clérigos, para poder llevar a cabo esa ayuda hacia los demás. Todos somos invitados a tener ese discipulado, a llevar a cabo esa intención. Solamente tenemos que escuchar la voz de Dios. El enfoque de Wesley inspiró a Charles Simeon, que fue vicario de la iglesia Holy Trinity de Cambridge desde 1783 hasta su muerte, un periodo impresionante de 53 años en total. Hasta el final de su vida inspiró a generaciones enteras de estudiantes. Ellos luego salieron a difundir la fe evangélica en parroquias de todo el país y como misioneros en el extranjero. El historiador de Tomás McCloy dijo de Simeón que si se conociera el alcance de su autoridad e influencia, se admitiría que su influencia real en la iglesia fue mucho mayor que la de cualquier otro. En 1815 era él la figura evangélica más destacada de la iglesia de Inglaterra. ¿Qué nos dice esta parte? Nos dice que es importante impactar con nuestro ejemplo. Es importante lo que yo haga, pero lo que yo diga, perdón, pero es más importante lo que yo haga. Mis actos van a poder dar la credibilidad a mi ministerio. Yo podré predicar hermoso, podré dar los mejores temas, los mejores cursos, las mejores ponencias, pero si mis actos no son conforme a lo que yo predique, no son conforme a lo que yo haga, pues difícilmente podré discipular. Porque el discípulo no solamente escucha, sino también actúa, también ve las acciones de su maestro. Es un ejemplo. Yo dejo que el Señor actúe en mi vida, yo veo su ejemplo, yo trato de imitar a mi maestro. Trato de imitarlo. Entonces, obviamente, aquellas personas que yo invite, pues verán el ejemplo de Cristo, pero también verán mi ejemplo, porque soy el que soy el transmisor, soy el vaso escogido para poder dar de beber a aquellos que tienen sed. Y si yo no tengo ese enfoque, esa situación de poder tener ese ejemplo, pues difícilmente la gente podrá creer. Estamos en una era de ver para creer. Entonces, ha habido tantas situaciones que nos hacen dudar, tantas situaciones que nos atañen, que nos dañan, y difícilmente podremos creer si no hay actos, si no hay algo concreto, acciones concretas del discípulo. ¿Cuáles son las acciones concretas del discípulo? Poder encontrar a Dios en la vida cotidiana, poder encontrar a Dios en los acontecimientos, poder escuchar su voz en las situaciones y en las personas. Para yo poder perdonar, debo de ver el rostro de Cristo en aquellos que caminan conmigo. Si yo no hago eso, pues difícilmente podré entender la voluntad de Dios. La gente no es mala, no es tonta, es distinta a mí y siente y piensa distinto. Y cuando yo verdaderamente pueda ponerme en los zapatos del otro y saber que la persona no es mala, no es tonta, es distinta a mí, entonces yo podré entender a los demás y podré amar a todos sin condición.
que es lo que el Señor me manda. Ama a tu prójimo, ámalo así como es, así como está. Las situaciones que se presentan en nuestra vida son difíciles y a veces no entendemos, pero escuchemos. No escuchamos para entender, escuchamos para aprender. Y el Señor nos habla. Escuchemos su voz, escuchemos lo que nos manda, escuchemos lo que nos dice, escuchemos lo que nos invita. Y entonces podremos nosotros ser esos transmisores, ser esos vasos escogidos para derramar la gracia de Dios en aquellos que caminan junto con nosotros. El Charles Simeón decía, mi costumbre es la siguiente: tengo un día de puertas abiertas en el que toda la gente que quiera puede venir a tomar el té conmigo. Todos son libres de hacer las preguntas que deseen y yo les doy la mejor respuesta que puedo. Así se aborda una gran variedad de temas que no podría tratar en el púlpito, y los jóvenes se encuentran en ese momento muy edificante. No tenemos exposición, así es que no hay predicador, pero tengo la oportunidad de decir lo que mi corazón desea. Y eso es importante, poder compartir lo que tu corazón y el mío tienen preparado para aquellos que vienen a tu congregación. A veces, como clérigos nosotros, y no me dejarán mentir los clérigos que están aquí, preparamos un sermón hermoso y ponemos tantas cosas que el Espíritu a veces actúa y ni siquiera leemos lo que ya preparamos, porque el Espíritu de Dios habla a través de nosotros y da el mensaje necesario a aquella persona que necesita de ese mensaje en ese momento. Y el ser discípulos también es ser eso, ser esa palabra que el otro necesita, dejarnos llevar por el Espíritu, dejar que el Espíritu entre a nuestro corazón y entonces podremos ser ese predicador, ser esa predicadora, decir lo que su corazón desea, ser libres de poder decir lo que el Señor quiere decirle a su pueblo. Y entonces nosotros seremos libres de cualquier prejuicio, seremos libres de cualquier situación. No, es que tú no, porque tú eres esto. No, tú no, porque tú eres aquello. Hay cosas que no podemos dejar pasar por alto, pero hay situaciones en las que debemos de acoger a todos, amar a todos, sin condición y sin distinción. Y esa es una de las distinciones de la iglesia anglicana. Todos son bienvenidos. Entonces, eso es muy bueno, muy bonito, y es algo que debemos todos los que queramos ser discípulos, tenemos que tener esa consideración. ¿Qué es lo que quiero yo darle a conocer a los demás? ¿Qué estoy haciendo para discipular a aquellos que caminan conmigo? ¿Son discípulos o solamente son seguidores que vienen, se sientan y se van? ¿O son personas que tienen un encuentro con Cristo a través del ministerio que yo ejerzo? ¿Son personas que conocen a Cristo a través del ministerio que yo ejerzo? ¿O son personas que vienen, se sientan, se persignan y se van? ¿Cómo se van aquellas personas que tienen un encuentro contigo? ¿Escuchan a Dios a través de ti? ¿Sienten esa presencia? ¿Dejas que el Señor actúe? Entonces, aquí Simeón nos habla y nos dice esta situación, o sea, no tengo exposición, no hay predicador, pero tengo la oportunidad de decir lo que mi corazón desea. Entonces, eso nos habla de que tenemos que estar a la escucha, pero sobre todo tenemos que estar preparados para lo que el Señor nos llama, para lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y ya lo que la comunidad anglicana nos habla a través de Tanzania, pues, desde los tiempos de Simeón, el aprendizaje en pequeños grupos para el cultivo de la fe ha tenido un lugar en numerosos entornos y de diversas maneras. Un ejemplo podía citarse en un contexto muy diferente en África Oriental actual. La región de Mara en Tanzania ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos 30 años. Un presbítero tanzano describió su experiencia de este crecimiento entre los agricultores de subsistencia. Su descripción destaca claramente como el aprendizaje por medio de la palabra puede llegar a la gente a la fe. El plan es hacer el evangelismo casa por casa, hecho en parejas,
Comenzamos con visitas a los hogares de la congregación y luego nos dirigimos a los no creyentes. Cuando nos reciben en una casa, primero me presento como ministro de la iglesia anglicana y digo que he venido a tener una conversación sobre Dios, Jesús y la Biblia. Si dicen que están de acuerdo, podemos cantar una canción de adoración y luego nos sentamos a orar y les cuento cómo Dios creó el mundo y que el pueblo cristiano cree en este gran Dios y no en los pequeños dioses. Hablo del nacimiento de Jesús, de que Dios vino a nosotros y de los milagros de Dios y la diferencia que Él hace en nuestras vidas. ¿De qué nos habla este aprendizaje en Tanzania? De hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Hay un pasaje del Evangelio que nos habla de aquel leproso que curó el Señor Jesús, que le decía, quiero seguirte. ¿Y cuál fue la contestación del Señor Jesús? Anda y cuenta las maravillas que Dios ha hecho por ti. Y Jesús, nos damos cuenta que en el Evangelio en diferentes ocasiones nos invita a poder decir, a poder predicar, a poder hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida, en nuestra vida interior, en aquello donde nosotros nos movemos, existimos y somos. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer si queremos tener ese discipulado y queremos que ese impacto se dé en la vida de las personas. Y el impacto del discipulado se trata de que las personas sean tocadas y formadas en todos los aspectos de sus vidas, que las personas crezcan en su sentido de ser amadas por Dios y de amar a Dios en la persona de Jesucristo, y que respondan ofreciéndose a Dios y al mundo de Dios a través de un conocimiento más profundo de Jesús y ordenando sus vidas en torno a esa relación en comunidad con todos los discípulos de Jesús. Y aquí quiero poner dos situaciones distintas. El discipulado personal y la comunidad. Aquí nos habla de que tenemos que ordenar nuestras vidas en torno a una relación. Y esa relación es en comunidad y personal. Para poder yo tener una relación con la comunidad, primero tengo que tener una relación personal con el Señor Jesús. Una relación personal pero verdadera, que yo en la noche, en la mañana, me pueda sentar, hacer mi oración y ahí yo voy a recibir la dirección divina. Cuando yo tenga ese acercamiento, cuando yo tenga ese cara a cara con el Señor. Cuando yo tenga ese cara a cara con el Señor, va a ser como Moisés. ¿Qué pasaba con Moisés? Resplandecía su rostro porque estaba en comunicación con Dios. Entonces así nosotros tenemos que tener esa comunicación para que la gente pueda ver el resplandor de mi rostro, que pueda ver el rostro de Cristo en el mío y que pueda escuchar la voz de Dios a través de lo que yo digo. Que no sea yo, sino Cristo el que hable a aquellos que necesitan. Y la comunidad es aquella que se basa en la enseñanza del Señor, en aquello que yo estoy invitado a seguir, a llevar, pero sobre todo a cuidar. Somos misioneros y discípulos. ¿Qué estoy haciendo con el don que Dios me dio? Y esa es la idea central que quiero dejar aquí para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con el don que Dios me dio? Repito, cada uno de nosotros tiene un don en las manos y les invito a que reflexionemos en ese don. La vida, las cosas que tenemos alrededor, nuestro ministerio, es un regalo. ¿Estamos nosotros verdaderamente dispuestos a escuchar la voz de Dios? Si no lo hacemos, a tener ese encuentro con Él. Y vi por ahí unas preguntas que me gustaría revisar para poder ahondar un poquito y que todos podamos aportar un poquito para enriquecernos todos y que vayamos nosotros a tener ese acercamiento. Gracias, Padre Iván. Tenemos una suerte de diálogo en el día de hoy. Tenemos al Padre Iván que va a poder dialogar e interactuar con cada uno de ustedes. Por favor, traten de poner sus preguntas en el chat, porque eso es para nosotros es muy importante que estén por escritos. La primera que dice, ¿qué elementos esenciales debemos tener a nuestra disposición en nuestra caja de herramientas pastorales, ¿no? Al compartir nuestra experiencia de encuentro con lo divino con otra persona? Padre Iván. Lo primero es la relación personal con el Señor, que es la oración. Lo segundo, los momentos fuertes con la comunidad, ¿sí? Los momentos de espiritualidad fuertes con la comunidad. Como dije hace rato, somos un cuerpo y cada uno somos
ese miembro de ese cuerpo. Y tenemos que tener esa fuerza y esa fortaleza en conjunto. La palabra de Dios, el poder entender, comprender, escuchar la palabra de Dios, el pan y el vino de la Eucaristía, son aquellas palancas que se necesitan para poder llevar a cabo lo que Él tiene preparado para mi vida. Esas herramientas, principalmente la fe, el corazón dispuesto, la relación con el Señor, los encuentros fuertes con los hermanos y poder ser ese transmisor, ese puente. Recordemos que somos un puente y en ocasiones las pisadas van a doler porque somos un puente por el que todos tienen ese encuentro con el Señor. Eh, Solamente hay que pedir al Señor que ese puente no se rompa mientras pueda servir. Y así se rompe, pues bueno, pues lo reparamos. Pero hay que pedir al Señor que ese puente no se rompa para que muchas personas puedan conocer a Cristo a través de nosotros. Tenemos una misión muy importante. Somos transmisores de la gracia de Dios. Hoy precisamente estamos todos juntos en comunidad para escuchar la voz de Dios, para poder reflexionar en aquello que nos invita, en aquel don que nos dio. Y esas herramientas son indispensables, pero lo más importante es que nuestro corazón arda, en nuestro corazón sienta la presencia de Dios, que nuestro corazón pueda compartir su experiencia con aquellos que caminan junto con nosotros. Esa es la herramienta principal, la presencia de Dios en nuestro corazón. Una de las cosas que he apreciado muchísimo en la experiencia con el movimiento wesleyano, y lo digo porque he sido parte de un proyecto que tenía que ver en mi caso en el Perú, que se llamaba una fundación wesleyana para la educación, y era justamente lo que usted, padre, estaba comentando, que históricamente se hablaba de estos grupos, de estos círculos. En el día de hoy lo han llamado los grupos de pacto. Es decir, era una suerte de, digamos, dividir la comunidad en pequeños grupos. Quizás esto posteriormente originó lo que fue los famosos cultos familiares, en fin, pero la idea era en realidad liderado por laicos, que es interesante, y segundo, laicos que acompañan a laicos. Y ahí yo veía un elemento muy interesante, indistintamente a la participación del laico, a la participación de trabajo en grupo, era el que el discípulo tiene que aprender ser discípulo. Es decir, en el día de hoy, a muy pocos nos encanta estar bajo un maestro. Algunos nos cuesta, pareciera, y eso ocurre a veces a clérigos, ¿no? Que cuando somos ordenados tenemos el cuello clerical, putún, de la noche a mañana nos convertimos, digamos, en aquellos que vamos a enseñar y no en aquellos que vamos a aprender también. Tener un obispo, tener un mentor, tener a alguien que nos acompaña, nos aconseja por los años de experiencia, por su trayectoria pastoral. Yo creo que esto que Wesley lo que quiso hacer era, es lo que en el día de hoy en el mundo moderno se habla hasta de mentorías, ¿no? Es decir, el discípulo aprende de aquel que caminó un poquito más, inclusive aprende de sus propios errores, en una vital relación en función a lo que ha dicho Padre Iván, la fe, el encuentro personal, pero también el encuentro con ese hermano mayor de experiencia que hasta cometió el mismo error que nosotros cometimos o cometemos como somos jóvenes, pero es el hermano mayor que nos dice, mira, yo hice lo mismo,
Pero mira, la fe en Cristo consistió conmigo así. Eh, ¿Cuán importante, Padre Iván, es que el discipulado también dé por sentado el hecho de que hay padres espirituales, hay hermanos mayores, y establecer una relación de mucha importancia en ese intercambio del cómo ver a Dios día a día? ¿Qué le parece, Padre Iván? ¿Cuál es su comentario? Bueno, eso es importante también. Yo creo que a lo mejor olvidé mencionarlo, pero sí es importante revisar esa cuestión en el sentido de poder escuchar la voz de Dios a través de nuestros líderes, a través de aquellos que ya pasaron por un proceso de fe, pero sobre todo por un proceso de conversión, ¿verdad? Ya tienen una edad madura y a lo mejor no de edad, de edad, sino de experiencia pastoral, y nosotros tenemos que estar a la escucha y al ejemplo de aquellas personas que verdaderamente ya pasaron por esas experiencias y que podemos enriquecernos a través de esa espiritualidad, de ese conocimiento y de esas experiencias para poder llevar a cabo nuestro ministerio. Sí, porque creo que sin duda todos estamos apasionados en salir de nuestras parroquias, encontrar en cada esquina de nuestra ciudad la oportunidad de compartir la fe, pero también nunca es una experiencia de tipo personal, ¿cierto? Siempre Jesús fue de dos en dos, fue un grupo de los 70, fueron 12 discípulos, siempre en un ámbito comunitario donde el encuentro con el otro es un desafío. A veces podemos cometer el peor error de no saber acompañar a alguien bien realmente, ¿no? Porque imagínense un discipulado con personas en situaciones de adicción, un discipulado con personas que en realidad van a fallecer, ¿no? Es decir, un proceso de duelo, y donde a alguno de nosotros se nos ocurre que la mejor idea es entregarle un Nuevo Testamento, cuando en realidad ni tiene el tiempo para leerlo, porque es probable que esté en una posición tan complicada, o de repente está en una condición de salud que no puede ni siquiera mirar ni ver. En el escenario del hospital donde usted tiene la experiencia día a día, eh, esto de discipular, de acompañar y que el otro termine siendo un desafío, nos lleva a varias situaciones de revisar un poquito nuestra formación, quién nos aconseja y qué instrumentos debemos nosotros tener, ¿no? ¿Qué le parece, Padre Iván? Sí, también, como dice usted, ¿verdad? En algunas situaciones dentro del hospital, pues me ha tocado, no solamente es ir y poner la mano y hacer una oración, sino también dar acompañamiento a los familiares, eh, explicarles un poquito, pues, la acción de Dios, ¿verdad? Y pues yo no tengo todas las respuestas, pero a Sí. través de la fe podremos entender y comprender la voluntad de Dios y sobre todo escuchar su voz porque estamos acostumbrados a leer, estamos acostumbrados a, a sentir, pero no a escuchar. Y Dios habla a través de los acontecimientos. Y es algo que tenemos que estar prestos a escuchar su voz en los acontecimientos. Y la gente se queda tranquila, la gente se queda conforme porque dice, bueno, ok, si Dios me está dando esto es por algo. Las respuestas son varias y son distintas, pero es importante que la gente siempre está dispuesta en ese momento cuando es el proceso de enfermedad, está dispuesta a recibir la gracia de Dios. Y eso es algo maravilloso porque se dan los milagros, ¿verdad? A través de la fe. Sí, sí. Ustedes lo saben que la fe es el motor de todo nuestro trabajo y mucha gente tiene esa conciencia de que si el padre viene y le impone las manos, se va a morir la persona. Entonces, hacer un trabajo pastoral sobre el sacramento es complejo, pero la gente
lo entiende, lo comprende, lo asimila y poco a poco va entendiendo cuáles son las cualidades o las necesidades Y de padre esa Iván, situación. y padre Iván, yo creo que una de las cosas que no dejo de creer que es un camino de mucha formación para aquellos que somos pastores o para aquellos que caminamos en esa vocación o aquellos que son aspirantes, el de que, por ejemplo, hacer un trabajo en los hospitales, trabajar el tema de la salud, en realidad nos forma mucho, ¿no? Primero, porque nos encontramos con escenarios donde, por ejemplo, nosotros no tenemos más poder sobre la salud que aquella que se va a encontrar en las circunstancias. Y de repente nos encontramos con alguien que está y luego al día siguiente realmente ya no está en la cama. O nos damos cuenta que la verbalización del púlpito no es igual en los pasadizos del hospital, que te encuentras con gente con problemas de medicamentos, con una situación de dolencia, con escenarios, como decía, de los familiares o inclusive de la propia infraestructura y del presupuesto del Estado frente al tema de salud, que está en un entorno de injusticia inclusive, ¿no? Sino el estigma y la discriminación de una persona con TB, con una persona viviendo con VIH, o de repente solamente el haber tenido la hepatitis C, les lleva a algunos en un escenario de que, uy, tengan cuidado con él, con tal. Yo creo que sigo creyendo de entre medio de todas las pastorales, la pastoral del hospitalaria nos invita a mucho aprendizaje. Bueno, si, si Sí, algún, si algún de, momento de de- usted, padre, o alguno de nosotros seremos obispos o no seremos obispos, pero lo primero que haríamos algunos, para algunos candidatos y simpatizantes al ministerio era tener por lo menos 2 años de experiencia en un hospital. ¿Qué piensa usted, padre Iván? lo más traumático que me ha pasado en ese ministerio, pues es cuando los papás de un niño de 2 años que, pues, tenía cáncer, estaba para morir, me hablan para ungirlo, ponerle las manos. Y el niño pues fallece. Y voltea al Señor y me pregunta, ¿y ahora qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios me lo quitó? Yo tenía 3 meses de estar yendo al hospital y la verdad no tenía la respuesta, porque los señores estaban tan abatidos. Y lo que estaba comentando ahorita, yo creo que es un proceso de acompañamiento más que un proceso de inculcar, de hablar de la fe, es un proceso de acompañamiento, que ellos al verte el cuello clerical, al verte la cruz, sienten la presencia de Dios, sienten que tú lo estás representando y que Dios está presente ahí. Y lo viví también con el COVID. Durante 1 año y medio estuve yendo a las áreas de COVID, entrando, me ponía mi traje y llevaba todo lo necesario porque no había el sistema de salud, como dice usted, pues, no hay para las enfermeras, pues para el cura menos, ¿verdad? Entonces, me conseguían el equipo completo, entrábamos y muchas de las personas, como dice usted, ¿verdad? Los veías el lunes y regresabas el miércoles y ya no estaban. Hay personas que me decían, afuera está mi familiar, por favor, dígale esto y esto y esto, y esta es la cuenta de banco, y ese es y déselo a tal persona. O sea, situaciones en las cuales vivían en un miedo y había que ir a hablarles de que Dios estaba presente, de que a pesar de la situación que ellos estaban viviendo, ahí está presente y tienes que sentir su presencia. Y se sentían tan tranquilos cuando yo llegaba y no por la situación de que si iban a fallecer o no, o sea, sino por la situación de que ellos decían es que vino el Padre. O sea, el Padre está aquí, se está arriesgando. Y eso al final del camino no tenía importancia, lo que tenía importancia era que sentía la presencia de Dios a través del ministro allí. Y eso es importante.
que nosotros sepamos que donde nos paremos, las personas ven la imagen de Cristo en nosotros. Ven Yo, ese Dios que acompaña, ese Dios que escucha, ese Dios que sana. Y no a lo mejor una sanación de cuerpo, sino en una sanación de un sentimiento de escucha, de acompañamiento, de sentirse acompañados, de sentir esa presencia de Dios a través de nosotros. Esto que acaba de decir Padre Iván es muy interesante porque si nos damos cuenta y todos los que estamos escuchando aquí, en realidad ese discipulado es el ocasionar ese encuentro, ¿no? De ocasionar ese encuentro, donde en realidad quizás somos los más torpes como Moisés y muchos otros para poder decir, digamos, racionalmente lo que puede significar Dios, pero ahí empieza la obra de Dios, pero también es el encuentro de encontrar a Dios en situaciones inexplicables, ¿no? O sea, de conflicto. Me refiero al tema de salud. Otros han hablado, por ejemplo, ahora con jóvenes en las calles, en bandas, el caso de mujeres en situaciones de trata o mujeres en condiciones de violencia. ¿Qué pasa con los niños y niñas de las calles? ¿Qué pasa con compañeros y compañeras de la tercera edad, abandonadas por la sociedad, recluidas de repente en una casa hogar que termina siendo más un aislamiento social? En realidad, podríamos muy bien, muchos de nosotros, desde la iglesia, más allá que ver, digamos, una población que pasa al frente de la iglesia, ver los escenarios donde en medio de situaciones de contradicción, ahí podemos decir, Dios está. Y como muy bien decía el padre Iván, ¿no? Es decir, estar presentes ahí, sorriesgo a muchas situaciones dadas, pero ¿y no es acaso es lo que Jesús hacía, ¿no? En medio de aquellos que luego terminaban diciéndole, pero este no es el que anda entre borrachos, trabajadoras sexuales, oye, ¿este cómo va a ser el Mesías, no? Yo digo, aquí no hay un desafío del discipulado, de la iglesia, de ver más allá, como decía Wesley, el mundo como mi parroquia, querido padre Iván. Sí, y yo creo que muchas de las cosas, en ese sentido, muchos de los clérigos, 2, 3, me decían, bueno, ¿y qué ganas con ir ahí? ¿Te vas a infectar? ¿A qué vas? ¿A qué vas a perder tu tiempo con esa gente? No, hombre, tú vete a la iglesia y siéntate a esperar. Digo, ¿y de qué me sirve a mí sentarme en la iglesia a esperar si esas personas que necesitan no van a ir y no están en ese proceso? Tengo que ir a donde me necesitan, porque yo lo veía no como una obligación, sino como una misión. Y yo le decía al Señor, Señor, ok, me tienes en esto, pues yo no me voy a infectar, porque tú me llevas y tú eres el que me estás empujando a llevar esta misión adelante. Y de que me dieran la capellanía, fue algo providencial, le digo yo, porque me hablan para ver un enfermo y era precisamente en ese piso, en el área de COVID, y entonces llego con la trabajadora social y le digo, señorita, es que no, pero es que esa área es COVID, le digo, ¿y luego qué tiene? ¿Poco se va a meter? Que no. Entonces, y le dije, traigo mi equipo y traigo todo, porque ya me había dicho la persona que me habló, me dijo, era de la comunidad y me habló, oye, es que mi esposo, yo voy, no te preocupes. Fui con el señor y pues me agarré a todos. Me fui, oiga, ¿puede venir conmigo? Y conmigo también, sí, también. Entonces, de ahí salgo y la jefa de los trabajadores sociales y la directora del hospital me dicen, padre, ¿puede venir? Sí, ¿cómo? ¿Qué pasa? Dice, es que usted es el primer padre que entra a ese lugar. Dice, porque han venido otros y nada más les decimos que sale de COVID y se dan la vuelta y se van. Digo, es que ya están viejitos, por eso se van. Digo, no, no se preocupe. Yo entro sin, de veras, sí, yo entro. Entonces ya, diga, nada más, denme una carta, porque pues yo tengo que tener un sustento con mi obispo para decir, ¿sabe qué? Pues ellos me están invitando. Entonces ya me hicieron la carta, entré y durante todo ese tiempo de la pandemia, lo más fuerte, estuve entrando cuarto, quinto y sexto piso. Y ahora celebro la Eucaristía una vez al mes ahí, con ellos, con la gente. Y bueno, cuando me hablan, tengo que ir. Tengo los lunes que tengo destinado para el hospital y ahí me hablan y diferentes personas, enfermos, y todo. Pero durante la pandemia fue
algo muy, muy difícil, porque afuera la gente te paraba, te veían el alzacuello, padre, por favor, haga una oración por mí, haga una oración por mi esposa, haga una oración. O sea, no necesitaba yo hablar, no necesitaba yo decir para que la gente se acercara y te pidiera auxilio. Entonces era lo que decía, somos la presencia de Cristo. Esto es un compromiso muy grande, porque en nosotros ven la presencia de Dios. Si yo le digo a Él me va a ayudar. Y la única respuesta que no tuve fue en esa vez que le comento que los señores me dicen, ¿y por qué se lo llevó? ¿Por qué? No sé, la verdad no Justamente, lo sé. justo Elizabeth Camero, que es una compañera presbítera en Colombia, ha hecho exactamente una pregunta que tiene que ver justamente con el tema, ¿no? Porque la pandemia muchas veces ha llevado ahora a la comunidad a escuchar desde nuestras casas, por internet, casi despersonalizándonos, ¿no? Y era curioso que hoy por hoy ha quedado mucho de esto, increíblemente, ¿no? O sea, nos hemos despersonalizado al grado de que ahora todo es a través de los medios virtuales, que no deja de ser un buen instrumento también, pero ella la plantea esa pregunta, ¿no? Después de la pandemia, muchas personas quedaron con la comodidad de escuchar la palabra desde la virtualidad. ¿De qué manera se puede hacer discípulo desde este medio? ¿Qué piensa, Fran? Pues yo pienso que este medio nos va a ayudar o nos ha ayudado después de la pandemia a poder llegar hacia otras personas que necesitan el mensaje. Yo lo he visto en algunas transmisiones que he hecho de la Eucaristía, gente que no conozco, o sea, bueno, que conozco, pero no frecuento. Me dicen, oye, te vi, fíjate que lo que dijiste me llegó. O sea, tenemos esa oportunidad de poder llegar hacia otras personas que no podíamos llegar antes porque no venían al templo, porque no venían hacia donde estábamos y ahora tenemos esa facilidad de poder utilizar las redes sociales para poder evangelizar, para poder discipular, y yo creo que son una herramienta muy importante en nuestro ministerio. Yo pienso, y lo he externado con el obispo, de que sí es importante que los clérigos nos formemos en el uso adecuado de las redes sociales para poder utilizar esa herramienta para poder llegar hacia más personas. Me he dado cuenta que mucha gente está ignorante de muchas cuestiones y las redes sociales les han abierto los ojos, para bien o para mal, pero ha ayudado a que mucha gente tenga un conocimiento vasto de todo. Y eso, pues es importante destacarlo, que la pandemia, aparte de todo lo malo que trajo esta situación de las redes sociales, el impacto que hicieron de los cursos en Zoom, de todo aquello que nos ayuda a poder llegar hacia otras personas. Igual ahorita nos estamos enriqueciendo todos a través de esta herramienta. De acuerdo, y además que, como muy bien dice, nos ha aperturado más ventanas para conocernos. Sin embargo, también a su vez hay que seguir entendiendo de que esa es una parte, la otra es este encuentro personal, ¿no? Sigue siendo ahora muy vital, ¿no? Una de las Sigue cosas, siendo, sí, una de las cosas sí, que ocurrió en la pandemia era, por ejemplo, los procesos de duelo y las pérdidas de un ser querido que era enterrado solo con dos personas y de manera muy lejana. Ese sentido de duelo, digamos, fue muy deshumanizante, ¿no? Cuando todos nosotros, al nacer como al morir, hacemos actos tan comunitarios, tan celebrativos en el dolor como en la alegría. Y hoy por hoy no debemos dejar de hacerlo porque la virtualidad cumple un rol, abre ventanas, pero como muy bien dijo usted, Padre Iván, es el encuentro personal, así como hablamos del encuentro personal con Dios, es el encuentro personal con el otro, ¿no? sí, 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 es muy importante, digo, y es importante valorizar ese encuentro personal con el que necesita, ese encuentro personal con aquel que camina junto conmigo. Esta herramienta es buena para poder llegar hacia otras personas, pero es importante valorar esa presencia. Y esa presencia la vamos a valorar siendo comunidad.
Nosotros tenemos nuestra comunidad, vamos hacia ella, vamos caminando y Dios nos envía hacia los diferentes panoramas en los cuales tenemos que trabajar. Somos instrumentos y estamos llamados a escuchar esa voz, pero sobre todo a ir a donde se nos envíe. Y pues como dice por ahí la palabra de Dios, onda, ¿a quién enviaré? Aquí estoy, envíame a mí. Y es Así es. difícil a veces escuchar la voz, pero sobre todo hacer lo que Él nos manda. Y nos convertimos en Jonás, ¿verdad? Y nos queremos esconder en la ballena cuando a veces la ballena nos va y nos avienta en otra parte que donde necesitan más Sí. de nosotros. Sí, Entonces, eso, terminamos siendo un vómito. sí, pero al final del camino, ese vómito va a llevar la gracia de Dios hacia más personas que verdaderamente lo necesitan. Y bueno, pues Dios escribe en renglones torcidos y cada uno de nosotros tendrá sus hierros, pero también tiene la gracia de Dios en su corazón y tiene esa presencia de Dios. Y somos parte importante de este cuerpo que es la iglesia. Y Sí. cada uno de nosotros tiene una misión especial y principal, que es la divina comisión. Es para todos. Creo que cuando abrimos, digamos, cual rosa, ¿no? Todos los pétalos de lo que significa la comisión, la misión, nos vamos a dar cuenta de que más allá de tener estrategias, todavía recuerdo alguna vez un curso que consistía en cómo hacer crecer la iglesia, ¿no? Pero más allá de las estrategias y demás, pero el abrir de manera muy natural la comisión, uno se va a dar cuenta lo que dice el texto, la mies es mucho y los obreros pocos. Es decir, uno va a abrir las ventanas de su iglesia y dice, está el hospital, están personas privadas de su libertad, está el penal, penal de hombres, de mujeres, están casas, hogares de niños, están personas de tercera edad en casas, hogares, están los universitarios en la universidad reunidos, están los chicos del barrio en el club de jóvenes. ¿Y yo qué hago aquí en la parroquia encerrado cuando yo soy el que debo estar ahí en medio de estos grupos? Y por eso la vitalidad de Jesús, de formar, en realidad Welles miraba a Jesús, cómo él formó de los 12 4 con quienes están muy cerca a él. Los otros se formaron grupos de trabajo, los 70, el organizar de dos en dos. Yo estoy viendo como todo un entusiasmo de la fe y de reventar por el espíritu, pero no de manera individual, ¿no? Como dice muy bien Alejandro en su comentario, de ir en grupos, en parejas, bueno, que el encuentro con el otro te sea un desafío, ¿no? O sea, Pero Juana y allí, Enriqueta, vayan, pero el encuentro con el otro va a ser un desafío para que tu propia fe crezca en Dios. ¿Qué piensa, Padre Iván? bueno, tenemos que tener esa apertura del espíritu, porque podemos invitar 4, 5, 6 clérigos, pero hay personas que no están preparadas, como dice usted, para ese encuentro. Hay personas que no les interesa ese encuentro, que les interesan otras cuestiones, pero no el encuentro con el otro. Entonces yo creo que es importante abrir nuestros corazones y hacer una reflexión profunda, como les decía, ¿qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Dios te dio un don al momento de la ordenación, al momento del bautismo. ¿Qué estás haciendo con él? Y ahí nos tenemos que abrir un panorama grandísimo, los clérigos, de abandonar el púlpito por un momento, de ir hacia las personas que necesitan de la palabra de Dios, pero sobre todo de mi testimonio y de mi presencia. Eh, hace poco, hace unos 2, 3 meses, me invitaron a un asilo y las personas, los adultos mayores, son personas que están deseosas de escuchar la palabra de Dios, deseosas de sentir esa presencia del sacerdote en medio de ellos. Hay gente que dicen, bueno, pues es que ya los viejitos, pues que se vayan a encerrar allí y se acabó, pero necesitan sentir esa presencia de Dios. Qué bueno que vino, Padre. ¿Cuándo volverá a venir? Por favor, no deje de venir. Nos sentimos, o sea, esas situaciones te hacen decir, oye, pues sabes que tenía esto, pero lo cancelo porque me necesitan allá. Y como no te puedes partir en 20. La mies es mucha y los obreros son pocos. Quisieras partirte en 20 y estar los 20 en todos lados, pero no se puede.
Entonces, ¿qué nos toca? Dios nos plantó, hay que florecer. Y si nos plantó en aquí y acá, pues hay que florecer y dar lo mejor de nosotros en nuestro ministerio. Y es la invitación, ¿verdad?, de esta noche, de que podamos escuchar la voz de Dios, de que podamos transmitir la fe, pero sobre todo florecer donde Dios nos ha plantado. Y, y, Y y eso es algo sobre, muy y, importante. y sobre todo, padre Iván, lo ha mencionado y lo ha reiterado varias veces, es que ese llamado no es a los que no necesariamente tenemos cuello clerical, es parte del pacto bautismal, o sea, el bautismo nos ocasiona a nosotros ese despertar. Alguna vez se me acercó un joven y me dijo, ¿qué puedo hacer para tener ese cuello clerical? Y yo le digo, no tienes que hacer más absolutamente nada porque lo puedes hacer ahora, en este instante, porque tú eres un bautizante. La vocación del bautizante nos apertura los dones. Y a veces yo he conocido grandes hombres de Dios que no necesariamente tienen cuello clerical y que creo que cuando han estado en hospitales, en penales, en cárceles, en su función educadora, han transformado vidas. Yo creo que, como muy bien decía Samsi en su comentario, es verdad, el cuello clerical nos da cierto privilegio a algunos de nosotros, ¿no? Inmediatamente seca, padre, por favor. Pero ¿qué pasa con aquellos bautizantes? Y me preguntarán, ¿puedo, padre, ir al hospital? Anda al hospital. ¿Y necesitas cuello clerical? No, necesitas ese fuego del espíritu que pueda encontrarte con el hermano y la hermana, ¿no? ¿Cierto, padre Iván? Sí, 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 o sea, aquí la cuestión del trabajo es en conjunto, clérigos y laicos, poder llegar hacia aquellos que necesitan. Y es importante tener esa visión, pero sobre todo ese amor por la misión que Dios nos ha encomendado. Clérigos y laicos de la mano tenemos que llegar hacia la meta, hacia ese lugar donde Dios nos tiene destinado. Y muchos de los laicos ven en su clérigo un ejemplo a seguir. Y eso es importante, que nosotros como clérigos tenemos pues esa premisa de ser ejemplo, de poder impactar en la vida de los demás y que no se conviertan en seguidores nuestros, sino en seguidores de Cristo, porque al final del camino somos solamente instrumentos, somos alguien que ayuda a llegar hacia Dios, no somos Dios. Hay gente que dice, "Ay, es que el padrecito", y nos besan la mano y todo, pero pues eso no es lo importante es que yo pueda impactar en tu vida. A mí de qué me sirve que me beses la mano, no importa, pero que tú puedas llegar a tener ese encuentro con el maestro. Entonces, solo así nuestro discipulado podrá ser, no nada más intencional, sino también exitoso. Y Bueno, podemos convertir discípulos y llegar a que ellos conozcan lo que nosotros conocemos. Porque nosotros como clérigos tuvimos una experiencia y sí. esa experiencia nos llevó a consagrar nuestra vida a Dios. Y esa experiencia es la que nosotros tenemos que traspolarle a los laicos para que puedan conocer y puedan amar a Dios así como lo amamos nosotros, porque nosotros lo amamos demasiado, por eso le servimos. Me ha hecho recordar, lo comparto a ustedes una experiencia. Yo tenía apenas 15 años y y como toda iglesia programó su culto de oración, yo fui a ese culto de oración. No había nadie, pero sí estaba el más viejito de la congregación. Todavía lo recuerdo, Rafael. Él era el más viejito de todos. No era pastor, no era clérigo, no era nada, era el más viejito. Y él puntualmente estaba ahí. Entonces yo llego en mis años y digo, ah, no hay nadie, entonces mejor ya voy, regreso, vengo otro día. Y Rafael, don Rafael, me dijo, no, ven, siéntate conmigo, vamos a orar. Yo la verdad me sentí muy incómodo por el hecho de que, pero no había nadie. O sea, ya era media hora y todavía no llegaba nadie más. Y me dijo, estamos tú y yo y vamos a orar. Oramos, admito que me fue
difícil comprender, pero este es persona de mucha edad laica, me enseñó a darme cuenta de apreciar el tiempo que puedo tener con Dios, indistintamente si soy yo solo o tengo mucha gente. Porque en el día de hoy hay clérigos que miden la iglesia en función al número de personas, ¿no? Sí, ¿No? Y se sienten exitosos algunos, ¿no? Cuando en realidad, y les digo que de ahí me quedó grabado en mi experiencia personal, me lo enseñó uno de los más viejitos de los laicos, a apreciar el tiempo y a pesar el espacio con Dios y decir, donde están dos o tres en mi nombre, estoy yo. No ver multitud, sino ver la persona humana y partir del encuentro del espíritu en función de lo que él puede hacer entre uno y dos personas, que ya es mucho, es bastante. Entonces, y eso también es discipulado, o sea, tener la visión de encontrarme, porque a veces muchos decimos, John Pongi Cho en sus libros de Iglesia Crecimiento, grupos de estudio, vamos a crecer de 10 a 100, de 100 a 200, la iglesia electrónica en el día de hoy habla de la estrategia de ser la iglesia más grande del mundo. ¿Queremos ser la iglesia más grande del mundo o queremos ser una vitalidad del encuentro del Espíritu día a día con uno o dos personas que nos encontremos, pero que transformemos de esa manera el mundo? ¿Qué piensa, Padre Iván? pues es lo que comentábamos hace rato, ¿verdad? A veces no Eh, es cantidad, sino calidad. Que las personas que tengan ese encuentro con el Señor puedan sentirlo verdaderamente. A mí de qué me sirve que la iglesia esté llena si solamente vienen, se persignan, se vuelven a sentar y se van y no tienen el encuentro con el Señor, no escuchan su voz, no comen y beben su cuerpo y su sangre. Entonces, de nada me sirve que tenga la iglesia llena si esas personas no se dejan transformar, si yo no los ayudo a llegar a ese kairos, a ese tiempo de Dios que yo le dedico el domingo, porque el domingo es un kairos, es un tiempo de Dios en el cual yo me reúno con mis hermanos, no solamente a celebrar, sino a poder encontrar esa presencia entre la comunidad. Por eso es importante la calidad, no la cantidad. Así seamos 5, que esos 5 puedan sentir esa presencia de Dios en ese momento en el que nos reunimos para adorar su nombre, para comer su cuerpo, beber su sangre, pero sobre todo para que como comunidad podamos ser el cuerpo de Cristo. Así es, así que de repente un simple partidito de fútbol con tus chicos de la calle puede ser el inicio de todo un proceso de discipulado, o jugar vóley con tus amigas o amigos o las chicas de la esquina que siempre las niñas están jugando y tú dices, bueno, eso no es hacer evangelización, más bien nosotros diríamos, sí. Participa, sé parte, como muy bien decía la reverenda Imelda, hablando de Wesley, ¿no? De que formaban los grupos donde comían, bebían, estaban juntos, este, y como discípulos participaban, aún inclusive de sus necesidades. Un Wesley que, por ejemplo, trabajó con aquellos que eran trabajadores de las industrias. A través de Wesley se hizo la escuela dominical famoso de los domingos, porque los niños se dedicaban hasta a trabajar de lunes a sábado y tenían el domingo libre. Wesley organizó la escuela dominical para que todos los niños pudieran el domingo a la mañana hacer sus estudios y de pasada ser formados en la fe. Es decir, no es la iglesia, nuestra parroquia no debe ser un lugar donde van a llegar, sino nosotros debemos ser más bien provocadores de ingresar en los escenarios que ya existen y empezar a hacer un discipulado. Y como muy bien dice el padre Iván, si nosotros no somos ejemplo, ¿qué van a seguir, no? O sea, si son nosotros mentimos, si nosotros nos apropiamos del poder,
si nosotros somos abusivos en nuestro hogar, ¿no? Claro, por eso quizás algunos no quieren predicar en la avenida de su calle, porque saben que ese es el vecino que más tira la basura a la calle y grita que es clérigo. Bueno, imagínense, ¿no? ¿Qué piensa, Padre Iván, sobre este desafío que tenemos nosotros? Pues es importante tener esa experiencia fuerte de transformación, dejarnos transformar por el amor de Dios y entregar nuestras debilidades a Dios y saber que ahí es donde se manifiesta. Somos llamados a que en esa debilidad se muestre el poder de Dios. Somos afortunados de tener una vida, pero en ocasiones se nos olvida lo que tenemos, no atesoramos lo que tenemos. Estamos buscando qué es lo que nos falta, viendo qué es la situación que nos falta, pero no atesoramos lo que tenemos. Y esa es la invitación, ¿verdad? Porque puedas atesorar lo que tienes en la gente que está contigo, en tu familia, en lo que tienes en tu trabajo, en tu ministerio, en lo afortunado que eres porque estás dentro de una familia que es la iglesia. Los clérigos, en lo afortunado que somos de tener ese don en las manos que pueden transformar vidas, como decía usted hace rato. Y eso es algo que puede impactar mucho si lo vemos desde esa perspectiva. Y lo vemos como algo que pues lo tenemos y lo podemos perder en cualquier momento si no lo sabemos cuidar. Y como aquella mujer, ¿verdad? Vamos a barrer la casa para buscar la perla y cuando la encontremos, entonces vendemos todo lo que tenemos y compramos esa perla. Y esa perla es lo que tú tienes en tu vida hoy, tu familia, tus hijos, tu ministerio. Vende todo aquello que tienes, toda tu soberbia, envidia, avaricia, todo, quítalo de tu vida, trátalo de echar fuera y pónenla al centro al Señor. Y a lo mejor no te contestará de la manera que tú quieres, o a lo mejor no serán las respuestas que tú necesitas, pero Dios hablará y estará contigo siempre. Muchas gracias, Padre Iván, por esta noche. Ha sido muy lindo tenerlos a todos ustedes, poder interactuar sobre el tema de discipulado. Los desafíos están, y agradecemos al Padre Iván haber contribuido a esta reflexión en medio de esta tarea que tenemos nosotros aquí en el Instituto Teológico, de poder afianzar nuestra identidad anglicana, pero también y por sobre todo, ser un hijo y una hija de Dios que por el carisma del bautizo tenemos tantas oportunidades de poder servir en la dimensión política, en la dimensión social, en la dimensión hospitalaria, frente a dictadores de la vida, como dice muy bien nuestra querida Imelda. Es verdad. Gracias, Padre Iván. Estamos muy felices. Esperamos que no sea la última vez. Vamos a seguir explotándolo ministerialmente. Yo les quiero agradecer la oportunidad, pero sobre todo pedirles que sigamos en oración los unos por los otros, y que sigamos en ese acompañamiento. Yo creo que nos hemos enriquecido todos. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un pensamiento distinto de lo que es el discipulado, una experiencia distinta, pero tenemos el mismo fin, escuchar la voz de Dios y llegar hacia esa meta cada uno de nosotros. Yo los quiero invitar antes de terminar, si me lo permite, Padre, a hacer una oración, Exacto. Le iba a pedir, por favor, que nos despida en y oración. pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza. Muchas gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos Padre. y pedirle al Señor. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente que nos hayas permitido estar en tu presencia. Te agradecemos que nos hayas preparado para poder llegar hacia ese lugar que tú nos tienes destinado a través de este discipulado. Danos la sabiduría necesaria para reconocer la diferencia, pero sobre todo danos esa fuerza y ese valor que necesitamos para poder escuchar tu voz, pero sobre todo para poder compartir tu palabra a aquellos que necesitan. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felices de este tiempo, felices de esta oración de bendición, Padre Iván, nuestras oraciones con su labor pastoral y ministerial. Y nos encontramos el próximo viernes. Recuerden, el próximo viernes nos visita el obispo Maistegui y trataremos otra dimensión importante de la misión anglicana. Hermanos, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas Padre. noches.
Buenas Buenas noches a noches. todos. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas Excelente noches con reflexión. todos.